Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Recuerden, las preguntas que elijo son aquellas que son de interés general para la comunidad de Fotograma 24. Y bueno, en esta ocasión, Aegloskulski 3068 nos pregunta lo siguiente. Hola David, muy educativos tus videos. Hay un tema que no se explica bien y es al elegir el tamaño de las bocinas en el menú del receptor de audio y video. ¿Cuándo hay que seleccionar si es grande, mediana o chica? ¿Cuál es el concepto para saber qué seleccionar? La potencia que soporta, el tamaño del woofer, la sensibilidad, etc. Gracias, saludos. Este es un tema que ha causado muchísima confusión durante bastante tiempo en los círculos del cine en casa. Les estoy hablando que yo cuando comencé en el cine en casa por el año 99, 2000 más o menos, pues fue uno de los primeros obstáculos al configurar mi cine en casa. Y pues en aquellos años en el rudimentario internet yo me metí a buscar cómo elegir el tamaño y pues la gente no te decía una respuesta demasiado clara. Efectivamente la respuesta solía ser pues mide un poco el cono del woofer, ve las especificaciones de tus bocinas. Tú calcúlalo dependiendo de si tienes bocinas de torre o bocinas de estantería. Pero la realidad es que todas esas respuestas eran incorrectas y no es porque ellos lo hicieran de mala onda. La realidad es que había muy poca información y los instructivos de los receptores de audio y video de aquellos años tampoco ayudaban mucho a tomar una buena decisión. Se los voy a resumir rápidamente. Todo este problema es a causa de una mala nomenclatura en los ajustes de los receptores. Sigo sin entender por qué los receptores siguen nombrando a este ajuste como grande o chico. Yo creo que en su intención de simplificar para los usuarios, digamos, comunes, pues intentaron simplificarlo entre si ves tu bocina grande o si ves que tu bocina es pequeña. Pero la realidad es que eso te va a llevar a decidir un ajuste incorrecto. El ajuste de tus bocinas no se debería de llamar tamaño, se debería de llamar gestión de graves. Deseas gestión de graves o no la deseas. En un inicio parece un nombre que tal vez sea nada intuitivo. ¿Por qué? Pues sí, va a haber una curva de aprendizaje, pero va a ser mucho más claro sobre cómo va a funcionar este aspecto. Cuando estamos hablando de gestión de graves, estamos hablando de que pues en nuestro cine en casa tenemos como bocinas de graves, ya sea un subwoofer o los woofers que tienen las bocinas frontales, las bocinas surround o la bocina central. Esos son los equipos que pueden generar frecuencias graves. Sin embargo, hay una bocina que específicamente está diseñada para reproducir frecuencias graves de manera óptima y esa bocina es específicamente el subwoofer. Entonces, en el mundo del cine en casa tenemos la idea de que tenemos bocinas satelitales y por aparte un subwoofer. Y de ahí viene el nombre 5.1, 7.1, 5.1.4, 7.1.4. El punto 1 se refiere al subwoofer y es un canal específico de frecuencias graves. Es un canal que el ingeniero de sonido decidió utilizar para ciertos efectos de baja frecuencia como pisadas de un dinosaurio, como una cierta explosión, como un terremoto. Ese es el uso de ese canal en específico. Es punto 1 porque es una fracción de un canal completo. No reproduce todo el rango de frecuencia, solamente una parte. Esa era la idea de que se llamaba punto 1. Ahora que existe 7.1.4, pues está cambiando un poco la idea de esto. Pero bueno, ahí tienen la explicación.
Pero ahora, independientemente de que el ingeniero haya mandado algunos sonidos graves al subwoofer, al mismo tiempo va a haber sonidos graves en las bocinas. Sin embargo, estas bocinas, debido a su posición, debido a su tamaño, debido a la potencia del amplificador, pueden no ser capaces de reproducir los sonidos graves que deben de ir hacia esas bocinas. Entonces, lo que se ideó hace bastante tiempo es que, pues si ya tenemos una bocina de graves, ¿por qué no pasamos esos sonidos graves que deberían de reproducir las bocinas, pero lo reproducimos ahora en el subwoofer? El principio de esto es que las frecuencias graves a partir de cierto límite dejan de ser direccionales, dejas de ubicar de qué parte de la habitación vienen. Entonces tú puedes tener un subwoofer en la parte de atrás, a los lados, adelante, no importa el lugar de la habitación, y cuando estés reproduciendo una película donde haya una explosión en la parte frontal, va a parecer que el sonido grave está siendo producido por las bocinas, porque no tenemos la capacidad de identificar de dónde viene ese sonido grave. Entonces, esto nos da la libertad, nos da la posibilidad de utilizar el subwoofer, que es una bocina diseñada específicamente para frecuencias graves. Los amplificadores tienen la potencia para manejar frecuencias graves, que sea ese el dispositivo que reproduzca las frecuencias graves de todas las bocinas sin que haya un verdadero efecto negativo. Al fin de cuentas, el subwoofer tarde o temprano lo vas a tener que colocar en el lugar ideal dentro de tu habitación, donde las frecuencias graves se reproduzcan lo mejor posible. Entonces, si por ejemplo tienes tus dos bocinas estéreo que son gigantes y tal vez sí tienen woofers suficientemente grandes para reproducir frecuencias sumamente bajas, tal vez no estén en la posición ideal, porque las bocinas estéreo tienen que tener una cierta apertura, tienen que estar al frente, cierta distancia de la pared frontal, o tal vez tu habitación es demasiado grande y si lo tienes separado, pero entonces se genera este tipo de interferencia que ya les he platicado, que es el SBIR, y entonces se generan cancelaciones y las bocinas frontales no generan el grave que deberían de estar generando. Mientras que por otro lado el subwoofer, como les digo, sí lo vas a posicionar en el lugar donde el grave se va a escuchar mejor y más uniforme. Entonces la idea de la gestión de graves es quitarle esa tarea de reproducir las frecuencias graves a las bocinas satelitales y reproducir las frecuencias graves directamente al subwoofer. Este ajuste de grande o pequeño, la idea que tiene es que si tú pones que tienes bocinas grandes, las bocinas van a reproducir las frecuencias graves de todos los sonidos. Si tú pones que tus bocinas son pequeñas, las frecuencias graves de todas las bocinas se van a ir al subwoofer. ¿Cuál es el mejor ajuste de esta configuración? Mi recomendación es que en el 90% de los casos configuren ese ajuste como pequeñas, que todas sus bocinas son pequeñas, sin importar si sus bocinas frontales son de torre, si son satelitales, no importa. Siempre configúrenlas como pequeñas. La única excepción a esto es que seas alguien que ya sabe lo que está haciendo, que tiene formas de medir cómo se comporta el subwoofer, cómo se comportan sus bocinas frontales, cómo se comportan sus bocinas surround. Si sabes hacer mediciones, sabes lo que estás haciendo o quieres lograr un objetivo en específico, en ese momento te diría que comiences a jugar con este ajuste, porque bajo ciertas circunstancias sí podría haber algunas mejoras si pones tus bocinas como grandes, pero nuevamente en el 90% de los casos
no va a ser esa la situación. En el 90% de los casos, el mejor ajuste siempre va a ser pequeño. Es más, yo les diría que no en el 90% de los casos, en el 98.9% de los casos, el mejor ajuste va a ser pequeño. Ya como les digo, si eres un usuario mucho más avanzado, entonces comienza a experimentar y ve si puedes lograr lo que estás buscando, pero necesitas saber lo que estás haciendo. Entonces lo que van a lograr con este ajuste de pequeño es que sus bocinas satelitales, que son las frontales y las surround, van a reproducir frecuencias un poquito graves, medianas y agudas, pero las frecuencias que son medianamente graves, hacia graves y ultra graves, esas las va a reproducir el subwoofer. Y entonces a partir de ese ajuste de pequeño se va a activar también lo que le llamamos el crossover. Hay un ajuste igualmente en el receptor que dice crossover. Ese crossover ustedes lo van a ajustar para intentar mezclar de la manera más, digamos, más natural el subwoofer con las bocinas satelitales. Si ustedes configuran todas sus bocinas como grandes, el ajuste de crossover no se va a utilizar para nada. El ajuste de crossover solamente va a funcionar cuando ustedes configuren algún tipo de bocina como bocina pequeña. Nuevamente, se los repito, en el 98.9% de los casos, el mejor ajuste para ustedes va a ser bocinas pequeñas, sin importar si son torres, si son mastodontes, etc. Lo importante es que sí haya una gestión de graves, y ahí de lo que ustedes se van a tener que asegurar es en posicionar el subwoofer en el lugar ideal de su habitación, donde el grave sea uniforme, o sea que no se escuche demasiado retumbante, demasiado dominante, pero tampoco se escuche anémico, sino que guarde un buen balance, y así van a obtener buen grave de sus bocinas y al mismo tiempo del canal de baja frecuencia. También el otro ajuste que van a tener que cuidar, como les dije, es el de crossover. Ustedes seguramente me van a preguntar después de este video, oye, ¿cuál es el crossover ideal? Lamentablemente no hay un ajuste fijo. La recomendación general es comenzar en 80 Hz, pero 80 Hz no va a ser para todos. ¿Por qué? Porque va a depender de tus bocinas, de la habitación, del tipo de artefactos que puedas tener en tu habitación, del tipo de cancelaciones, porque por ejemplo hay gente que tiene su subwoofer bien configurado, sus bocinas bien configuradas, pero resulta que el lugar donde mejor se escucha el subwoofer tiene un hueco tal vez entre 60 y 80 Hz. Y entonces, pues en ese caso, para resolverlo, una de las recomendaciones pues sería añadir otro subwoofer. Otra recomendación sería bajar el punto de crossover para que así el subwoofer no reproduzca donde esté ese hueco y mejor lo hagan las bocinas frontales, y así no vas a perder ninguna parte del grave. Pero pues el problema es que para eso vas a necesitar hacer mediciones. Nuevamente, un buen punto de inicio es 80 Hz, pero eso no significa que va a ser la mejor posición del punto de corte del crossover. Ahí van a tener que experimentar. Igualmente, el que tengan bocinas muy grandes en el frente también les puede ayudar a jugar más con ese punto de crossover. Si su subwoofer tiene huecos o nulos en 80 Hz, pues tal vez lo puedas bajar un poquito y tus bocinas frontales pues puedan reproducir 80 Hz sin ningún problema. Entonces así ustedes tienen que ir experimentando, pero para el crossover sí se necesitan mediciones. Otro beneficio de haber configurado las bocinas como pequeñas es que pues vas, digamos, a aprovechar la potencia de tu receptor del cine en casa para
darle energía a las frecuencias medias y agudas de todas tus bocinas satelitales, tanto frontales como surround. Y de esa manera el sonido va a ser más limpio, no va a tener tanta distorsión y no corres el riesgo de que el receptor de cine en casa llegue a su límite y se termine apagando. ¿Por qué? Pues porque las frecuencias graves son las que utilizan mayor potencia. Si tú configuras tus bocinas frontales como grandes, significa que esas bocinas van a reproducir frecuencias graves. Y como están conectadas al receptor de cine en casa, pues el receptor con sus amplificadores puede llegar a calentarse o sobrecargarse, dependiendo de la categoría de ese receptor. Hay receptores que van a aguantar sin ningún problema, pero hay otros que no lo van a aguantar. Y entonces lo importante es que le quitemos, digamos, ese estrés al receptor y mejor se lo des al subwoofer, que está diseñado específicamente para la tarea de reproducción de frecuencias graves. Entonces, pues sí hay bastantes beneficios de poner todas tus bocinas en modo pequeño. Es más, yo les puedo decir que muchos cines comerciales, la mayoría, tienen recortadas sus bocinas como bocinas pequeñas. Evidentemente ellos pues no tienen un ajuste que diga pequeño o grande. Ellos lo que tienen son decaídas de distinto orden. Al mismo tiempo pueden configurar, digamos, si son de primer orden, segundo orden, tercer orden. Esos crossovers son mucho más avanzados que los de consumidor, pero pues como una equivalencia, pues sí podríamos decir que las salas de cine comercial configuran sus bocinas como pequeñas. Es más, IMAX también hace eso, a pesar de que ellos dicen que no tienen, digamos, subwoofers. Sí, no tienen un subwoofer en el sentido estricto de un canal de baja frecuencia, pero todas sus bocinas están recortadas como si fueran bocinas pequeñas y las frecuencias graves se van a unos subwoofers físicos que ellos tienen. Entonces la mejor recomendación es que para cine en casa siempre configuren sus bocinas como pequeñas. Va a haber algunos audiófilos de música que les van a decir no, siempre configuren sus bocinas como grandes porque se escucha mejor. El problema es que los audiófilos de música le tienen mucho miedo al subwoofer, entonces la mayor parte de ellos, no estoy diciendo que todos, seguramente hay unos que saben bastante, pero la mayor parte de ellos no tienen experiencias con subwoofers, su conocimiento es muy pequeño y por lo tanto no saben cómo configurarlo y por lo tanto siempre que han utilizado uno se escucha dominante, se escucha como que te aturde, como que domina las demás frecuencias, pero eso es porque no saben configurarlo. Nuevamente, yo creo que ha de haber audiófilos de música que sí saben hacerlo correctamente y no tienen problema con utilizar subwoofers. Pero bueno, ese es mi consejo. Espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.